Me llamo Melina y crecí con mi mamá y mi hermano menor Joel en una colonia tranquila al borde de la ciudad. Todos nos conocíamos, menos a la nueva vecina, una mujer de unos 30 y tantos que se mudó a la casa de la esquina y a quien, por protección, llamaré Yara. No era rara por su aspecto, sino por su manera de estar, silenciosa, hermética, con un desdén que helaba. Nunca saludaba, arrastraba muebles de madrugada y dejaba bolsas de basura en la acera días antes de que pasara el camión. Algunas vecinas juraban olerle a ruda incluso cuando no llevaba nada en las manos. Entre chisme y chisme empezó a correr la palabra, bruja. Yo no quería creer, pero confieso que me incomodaba verla. Al poco tiempo Joe cumplió 17. Moreno, alto, atlético, era normal que gustara. Lo que no era normal fue descubrir que Yara lo miraba fijamente desde su balcón cada tarde, como si lo midiera con una regla que solo ella entendía. Él se reía cuando yo se lo decía que exageraba. Mi mamá pedía calma. Y me creí exagerada, hasta la noche en que subí la cuesta y encontré a mi hermano conversando con Yara. Ella, recargada en el barandal, sonreía con una dulzura que se le heló en cuanto me vio. En un parpadeo, su sonrisa se volvió filo y luego volvió a dulzura, como si nada. Desde ese día, Joe dejó de esperarme en la cancha, pasaba primero frente al balcón de Yara. Después, ya ni subía conmigo, se quedaba hablando con ella hasta tarde. Cambió, y no para bien. El que corría cada mañana, de pronto dejó de hacerlo. Su apetito se volvió antojo de frituras, su humor se volvió espina. Ya no hacía chistes, contestaba cortante. Y, sin embargo, cuando sonaba el celular y era ella, se le iluminaba la cara. A mí me hervía la sangre. No quería pelear con mi hermano, así que probé otra cosa, escucharlo. Un domingo le pregunté, suave, ¿qué ves en Yara? ¿Cómo empezó todo? Me dijo que una tarde ella lo llamó con un tono amable. Ni sé qué cambió, admitió, pero de golpe me pareció la mujer más interesante del mundo. Ese de golpe me taladró la cabeza. Fui a hablar con el padre Ramiro, de nuestra parroquia. No me mandó solo a rezar, me dio un detente del Sagrado Corazón, un frasquito de agua bendita y un rosario de madera. Dáselo a Joe sin pelear, me dijo. Y bendice su cuarto. Si hay tinieblas, se revuelven cuando ven luz. Esa misma noche, entre risas, le colgué a mi hermano el detente como si fuera una cadenita cualquiera. Él me abrazó, como antes. Bendije su cama, sus zapatos, su almohada. Durante unos días no pasó nada. Yara siguió llamando. Joel siguió yendo. Yo me repetía que quizás solo era una obsesión mal llevada. Pero entonces reventó. Una madrugada, la cocina amaneció con sal derramada en espiral en el piso. Otra, encontramos en la puerta 3 nudos con hilos rojos. El candelabro del pasillo se meció sin brisa, y el espejo del baño amaneció empañado con una marca de mano pequeña, más pequeña que la de cualquiera de nosotros. Mi mamá juró que alguien se sentó a los pies de su cama. Y a Joe le despertaron 3 rasguños paralelos en el pecho, como si lo hubieran marcado con rabia. Ese mismo día Joe me llamó al trabajo con voz temblorosa. Melina, Yara me quiso arrancar la cadenita. Se puso furiosa cuando no me dejé. Corrí a casa. Al pasar por la esquina, Yara salió al portón y me escupió palabras que prefiero no repetir. No te metas, dijo. Si te metes, se te pudre la vida. Yo no fue que fuera valiente, fue que estaba harta. Le contesté que no tenía poder sobre los míos. Me miró con un odio que casi se podía tocar. Desde entonces algo cambió en Joe. Empezó a verla con otros ojos, ya no le parecía gracioso su humor hiriente, le dolían sus comentarios sobre mi mamá, le pesaba su forma de mandar. No quiero verla más, me dijo una tarde. Y respiré. Pero dejarla no era librarse. A inicios de enero, los ruidos se multiplicaron. Los cajones amanecían abiertos, había olor a cera quemada donde no encendíamos velas. Una tarde, un pajarito muerto apareció en el alféizar de Joe. Él adelgazó en semanas lo que no es sano perder en meses. Los médicos dijeron gripe fuerte. Yo sabía que no era solo gripe.
El padre Ramiro empezó a visitar la casa 2 veces por semana. Rezaba, bendecía, nos hacía repetir, no tengo miedo. El primer día que vino, al salir se detuvo frente a la esquina. No le habíamos dicho cuál era la casa de Yara. Se quedó en silencio, la miró como quien mira una pared hasta ver la grieta, y dijo en voz normal, como si hablara solo, la luz no discute. La luz llega. Luego caminó. Esa noche, Yara gritó desde su balcón palabras en otro idioma. La colonia entera la oyó. Los fenómenos empeoraron antes de mejorar. A veces las puertas se cerraban solas, otras, el televisor se encendía en estática, el gato de la vecina se negaba a cruzar nuestra acera. Pero también Joel empezó a dormir. Recuperó poquito de color. Comimos sopa con ganas. Mi mamá dejó de llorar por ratos. El miedo, cuando tiene nombre, se achica. Hasta que un día la camionetita de Yara desapareció. 2 días, 5, 10. No volvió. La dueña de la casa, que la tenía alquilada, vino con un cerrajero y, con la mitad de la colonia mirando de reojo, abrió la puerta. Salió un golpe de olor a basura vieja. Afuera cargaron bolsas y, sin querer mirar, vimos pasar lo que parecía un altar, velas negras gastadas, un jarro con agua turbia, un plato con tierra seca y, clavadas con alfileres oxidados, fotografías de gente, de mi mamá, mías, y de Joel. Había, incluso, una camiseta de entrenamiento de mi hermano, arrugada y manchada con cera. No dijimos nada. Quemamos lo que pudimos en el patio, después de bendecirlo. Llevamos el resto a la parroquia. El padre Ramiro nos miró con ternura cansada. El mal existe, dijo, pero no tiene la última palabra. Nos pidió que nos quedáramos con el detente. La gente habla de brujas con demasiada facilidad, añadió. Yo hablo de hambre. Hay quienes tienen el alma hambrienta y buscan donde no es. Pasaron los meses y Joe volvió a la cancha. Recuperó su broma fácil y la manía de comerse 2 platos. A veces, al doblar la esquina, miro el balcón vacío y me acuerdo de la primera sonrisa de Yara. Me acuerdo también de lo rápido que se le heló. Si escuchaste hasta aquí, gracias. No sé qué etiqueta ponerle a lo que vivimos, superstición, mal de ojo, brujería. Solo sé que la fe nos sostuvo cuando la casa crujía de noche. Y que hay balcones desde los que no conviene quedarse a mirar. ¿Alguna vez sentiste que alguien te amarraba con la mirada o con palabras dulces? Cuéntalo en los comentarios. Dale like y suscríbete para más historias reales de miedo en nuestra comunidad. Nos escuchamos la próxima. Me llamo Sergio y soy bombero en el estado de Sonora, México. Llevo más de 10 años en la estación y he visto de todo. Casas ardiendo, accidentes terribles, rescates que terminan bien y otros que no. Siempre creí que todo lo que ocurre en un incendio se explica con lógica, el humo engaña, las sombras confunden, el cansancio pesa. Pero lo que pasó aquella noche todavía me quita el sueño. Era junio de 2018. El calor era insoportable, de esos que hacen vibrar el aire y que bastan para prender fuego con una chispa. No había llovido en semanas y la tierra estaba seca como cartón. Esa noche, a eso de las 10, sonó la alarma, un incendio en las afueras, en una barranca llena de matorrales. Salimos en el camión 7 bomberos. Entre ellos iba Luis, un muchacho nuevo, supersticioso hasta la médula. Decía haber visto sombras en las ruinas de un hotel quemado y juraba que a veces escuchaba susurros en las casas vacías. Todos nos reíamos, pero esa noche, sentado frente a mí en el camión, se puso pálido y murmuró, la noche está rara. Yo me burlé, pero la verdad también lo sentía. Íbamos avanzando por una carretera desierta y el silencio era absoluto. Ni grillos, ni perros, ni viento. Solo el rugido distante del fuego. Cuando el capitán Hernández gritó que nos preparáramos, vi como en la distancia las llamas iluminaban el cielo con un resplandor naranja, como un sol nacido en la tierra. Al llegar, el panorama era claro, el fuego se extendía por la barranca y, con el viento, podía volverse incontrolable. La prioridad era cortar su avance. Empezamos a desplegar mangueras,
pero entonces escuché un grito. Era una voz femenina, fuerte y aguda, imposible de ignorar. Me acerqué al borde y la vi, una silueta de mujer, vestida de negro, con lo que parecía un velo o capucha. Estaba parada entre el humo, inmóvil, como si discutiera con alguien invisible. La llamé a gritos, pero no reaccionó. Luis se acercó detrás de mí y me apretó el brazo con fuerza. ¿La ves?, me preguntó. Asentí. El capitán también la alcanzó a distinguir. Ordenó un rescate inmediato. El plan era simple: yo bajaría con el sargento Medina usando arneses y tanques de oxígeno, Luis quedaría arriba cubriéndonos con la radio. El descenso fue lento y sofocante. Cada paso era como entrar en un horno, el aire quemaba la garganta incluso con la máscara puesta. El humo nos envolvía, y sin embargo la mujer seguía allí, erguida, sin toser, sin moverse. Cuando por fin pareció escucharnos, giró la cabeza lentamente. A través del humo distinguí un rostro anciano, con arrugas profundas y unos ojos que brillaban como brasas. Alzó la mano en un gesto extraño, como saludándonos. Por un segundo pensé que por fin había entendido que íbamos a ayudarla. Pero entonces se encogió en el suelo, en posición fetal. Corrimos hacia ella. Y justo en ese instante, del mismo lugar donde se había agachado, salió volando un ave negra enorme, con alas que casi nos golpean al despegar. El sonido de su aleteo retumbó más fuerte que las llamas. Llegamos al punto y no había nadie. Ni huellas, ni cuerpo, ni ropa. Solo cenizas. A unos metros, sin embargo, encontramos algo espantoso: el cadáver carbonizado de un hombre adulto. Notificamos por radio. El capitán pidió que siguiéramos buscando a la mujer, pero había desaparecido como si nunca hubiera existido. Seguimos llamándola durante minutos que parecieron horas. Luis desde arriba juraba verla moverse entre el humo, pero cuando girábamos la linterna no había nada. El sargento Medina, veterano de 20 años, estaba lívido. «Esto no es normal», murmuró. Cuando al fin regresamos al borde, el incendio ya había crecido. Pasamos el resto de la noche luchando contra las llamas, agotados, sin tiempo de pensar. Logramos controlarlo al amanecer, cuando el sol se asomaba detrás de la sierra. Exhaustos, nos sentamos junto al camión. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos habíamos visto u oído algo. Algunos aseguraban escuchar lamentos, otros, risas apagadas entre el viento. En el informe oficial se mencionó solo el cuerpo del hombre, sin identificar. Pero entre nosotros quedó la otra historia, la de la mujer de negro que saludó antes de desvanecerse y que tal vez, solo tal vez, se convirtió en el ave que salió volando. Con el tiempo, la historia se esparció en la estación. Los veteranos empezaron a llamarla la viuda del fuego. Decían que siempre aparece cuando alguien va a morir en un incendio. Yo no sé qué fue. Lo único que sé es que esa noche aprendí que hay cosas que no caben en los manuales ni en los informes. Y hasta hoy, cada vez que escucho el aleteo de un ave negra en la madrugada, me acuerdo de los ojos brillantes de aquella mujer entre las llamas. Me llamo Carolina y crecí en un pequeño pueblo de Veracruz. Nunca imaginé que la peor experiencia de mi vida iba a ocurrir justo detrás de mi casa, en un terreno baldío que siempre consideré inofensivo. El terreno estaba lleno de hierbas, troncos secos y basura que el viento arrastraba. En mi niñez jugaba allí con mis primos, aunque mi abuela siempre nos decía que no nos acercáramos al fondo, donde crecía un árbol de ceiba retorcido. Ese árbol está marcado, repetía. Yo pensaba que eran supersticiones de viejos. En 2016 se mudó al lado una mujer de unos 40 años que se presentó como Marina. Morena, delgada, con un cabello larguísimo que siempre llevaba suelto. Nunca sonreía. Apenas llegó, empezó a poner cercas improvisadas de palos y ramas, y todas las noches se escuchaban ruidos extraños desde su patio, tambores, murmullo de voces, el chillido de gallinas. La gente del pueblo murmuraba que Marina era bruja. Yo me resistía a creerlo, pero una noche de luna llena vi claramente luces encendidas detrás de la ceiba. Me asomé por la ventana y observé a Marina rodeada de velas rojas.
Tenía una mesa improvisada con frascos y lo que parecía una muñeca de trapo atravesada con clavos. La rabia y el miedo me hicieron apartarme, como si me hubieran descubierto espiando. Los problemas empezaron poco después. Mi hermano menor, Mateo, de 14 años, comenzó a enfermarse sin razón. Perdió el apetito, se le cayó el cabello en mechones y amanecía con moretones inexplicables. Los doctores dijeron que era estrés, pero yo sabía que algo no cuadraba. Una madrugada lo escuché llorar. Cuando entré en su cuarto, me dijo entre sollozos que una mujer lo miraba desde la ventana cada noche, incluso cuando estaba cerrada con seguro. Una tarde fui directamente a encarar a Marina. Toqué la reja y ella salió. Me miró con un desprecio frío y me dijo, no te metas en lo que no entiendes. Si tu hermano sufre, es porque así debe ser. No pude contenerme y le grité, pero ella se rió, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Esa risa me persiguió por semanas. Desesperada, busqué ayuda en la iglesia. El padre Esteban escuchó mi relato con calma y me entregó agua bendita y un crucifijo pequeño. Me aconsejó que rociara la casa y rezara en voz alta. Esa misma noche lo hice. Y en cuanto terminé, se desató un estruendo en el patio, los perros del vecindario ladraban sin parar, las ramas de la ceiba se sacudían aunque no había viento. Al día siguiente, encontramos en la entrada de nuestra casa un paquete envuelto en hojas de plátano. Dentro había tierra, cabellos y una foto de Mateo recortada en triángulos. Mi mamá casi se desmaya. Yo lo quemé sin pensarlo 2 veces. Las semanas siguientes fueron un infierno. Escuchábamos pasos en el techo, golpes en las paredes y, peor aún, un chillido de mujer que se repetía a la misma hora, las 3 de la madrugada. Una noche salí con valor al patio con una linterna y lo vi, sobre la rama más alta de la ceiba había una figura negra con cabello suelto que colgaba hasta el suelo. Sus ojos brillaban como brasas y, al verme, soltó un grito que me heló la sangre. Corrí adentro temblando y con la certeza de que era Marina. El padre Esteban aceptó venir personalmente a bendecir la casa. Cuando llegó, caminó hacia el fondo del terreno y se detuvo frente a la ceiba. Rezó en voz alta, mientras nosotros escuchábamos golpes como si alguien arañara desde dentro del tronco. En un momento, una sombra salió disparada hacia la casa de Marina. El padre solo dijo, esto no termina aquí. Ella no se rendirá fácil. Y tenía razón. Esa noche, Mateo volvió a gritar en sueños. Cuando lo despertamos, tenía 3 rasguños profundos en el pecho, idénticos a los que yo había escuchado en otras historias de brujería. Mi madre lloraba sin parar y yo decidí que ya no podíamos quedarnos callados. Con ayuda de 2 vecinos, hicimos guardia. A la semana siguiente, justo a las 3 de la madrugada, vimos a Marina salir al patio con una vela y comenzar a enterrar algo al pie de la ceiba. Corrimos hacia ella. Al vernos, lanzó la vela contra nosotros y gritó palabras que no entendimos. La flama se apagó, pero el aire se volvió irrespirable, como si 1000 cenizas nos envolvieran. Aún así, logramos acercarnos lo suficiente para descubrir lo que enterraba, una caja con fotos de varios niños del vecindario, incluida otra de Mateo. Los vecinos la enfrentaron y la denunciaron. 2 días después, Marina desapareció sin dejar rastro. La casa quedó abandonada. Cuando entramos, hallamos un cuarto lleno de símbolos en las paredes, frascos con líquidos extraños y muñecos de trapo amarrados con hilos rojos. Mateo poco a poco mejoró. Recuperó el apetito, el cabello le volvió a crecer y dejó de tener pesadillas. El árbol de la ceiba, sin embargo, nunca volvió a florecer. Sus ramas quedaron secas y retorcidas, como testigos mudos de todo lo que pasó. Hoy, años después, esa casa sigue vacía y nadie quiere comprarla. Cada tanto, algún curioso asegura escuchar risas de mujer entre las ramas secas. Yo ya no me acerco. Aprendí que las advertencias de los abuelos siempre tienen algo de verdad. Me llamo Raúl y lo que voy a contar ocurrió en 2019, cuando trabajaba como chofer de autobuses en una ruta rural de Oaxaca. Siempre pensé que mi trabajo era rutinario, manejar, recoger pasajeros, llegar a la terminal, regresar.
Pero aquella noche entendí que en las carreteras también habitan cosas que no tienen explicación. La ruta que cubría conectaba varios pueblos pequeños. Entre ellos había un tramo de tierra, casi 5 kilómetros, rodeado de cañaverales. No había alumbrado público, ni casas cercanas, ni señal de celular. Solo monte, insectos y la oscuridad más absoluta. Desde que empecé a manejar esa ruta, escuchaba historias de otros choferes, que ahí se aparecía una mujer de negro, que se subía a los autobuses, que los pasajeros terminaban enfermos después de verla. Yo me reía. Decía que eran cuentos para asustar a los novatos. Una noche de junio, cerca de la medianoche, me tocó regresar con el camión casi vacío. Solo quedaban 2 pasajeros, un señor mayor y una muchacha que se había quedado dormida. El silencio era tan pesado que hasta el rugido del motor parecía apagado. Cuando entré al tramo de tierra, las luces del autobús iluminaron algo en la orilla, una figura inmóvil, como si esperara. Al principio pensé que era una mujer pidiendo aventón. Pero al acercarme noté que estaba vestida completamente de negro y que su cabello era tan largo que rozaba el suelo. No se movía, ni levantaba la mano. Solo estaba ahí, como plantada en la tierra. Reduje la velocidad, dudando si detenerme. En ese momento escuché un golpe seco en el techo del autobús, como si algo pesado hubiera caído encima. El señor despertó sobresaltado. La muchacha también abrió los ojos, confundida. Y antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos gritó, «Está arriba». El corazón me dio un vuelco. Aceleré de golpe, pero lo que fuera que estaba encima nos seguía. Escuchábamos pasos, como pies descalzos arrastrándose sobre el metal, y arañazos largos, como uñas raspando el techo. Cada crujido hacía eco en el silencio de la noche. Durante casi 1 kilómetro manejé sin atreverme a frenar. Sentía el peso encima del autobús, como si alguien caminara de un extremo a otro. Los pasajeros lloraban. Yo apenas podía respirar. Finalmente, desesperado, pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión se sacudió y se escuchó un chillido agudo, inhumano, que se expandió por los cañaverales. En ese instante, una sombra salió disparada hacia el monte y desapareció entre el follaje. Pensé que todo había terminado. Pero al llegar a la siguiente parada, donde debía bajar el señor, vi algo que me heló la sangre. Frente a la caseta donde él vivía, estaba de nuevo la mujer, de pie, esperándonos. No había forma de que hubiera llegado antes que nosotros. El pasajero se negó a bajar, temblando. Continuamos viaje hasta el pueblo principal sin detenernos más. Al día siguiente conté lo sucedido en la estación. Algunos choferes se rieron nerviosos, otros solo agacharon la cabeza. Fue entonces que don Leandro, un veterano con 30 años en la ruta, me dijo, «Ya la viste. Es la bruja del camino de tierra. Siempre se aparece a medianoche. Si te descuidas, se te sube al camión y ya no bajas vivo». No quise creerlo, pero con el tiempo escuché más testimonios. Un compañero contó que escuchó risas de mujer en el techo mientras conducía. Otro mostró su autobús con 3 marcas profundas en el metal, como garras. Varios coincidieron en que siempre ocurría entre la medianoche y las 3 de la mañana, justo en el tramo de cañaverales. Pasaron las semanas y el miedo empezó a convertirse en obsesión. Yo necesitaba comprobarlo por mí mismo. Una noche de domingo pedí turno voluntario en esa ruta. El autobús estaba vacío, era perfecto para enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Avancé lentamente hasta llegar al tramo maldito. La luna estaba oculta detrás de nubes y el camino parecía una boca abierta. A la mitad del trayecto, la vi, parada en medio de la carretera, bloqueando el paso. Frené. Encendí las luces altas y la iluminé por completo. La mujer levantó la cabeza y entonces vi su rostro. No era como el de una persona normal. Estaba arrugado, con piel grisácea, ojos completamente blancos y una sonrisa imposible, llena de dientes negros y puntiagudos. Sentí que me quedaba sin aire. Recé lo poco que recordaba del Padre Nuestro y aceleré directo hacia ella. En lugar de apartarse, la figura se deshizo en un humo oscuro que cubrió el parabrisas. Durante segundos eternos, no vi nada.
Solo sombras en espiral y un coro de gritos femeninos alrededor del autobús. El sonido era tan fuerte que pensé que mis oídos iban a estallar. Y de pronto, el humo se disipó. La carretera estaba vacía. Llegué a la terminal temblando. Desde entonces, nunca más acepté turnos nocturnos en esa ruta. Pero las historias no pararon. Campesinos dicen escuchar risas entre los cañaverales. Algunos choferes aseguran que la mujer se les aparece sentada en los asientos traseros cuando viajan solos. Otros creen que no es una mujer, sino algo más antiguo, un espíritu que se alimenta del miedo de los viajeros. Yo no sé qué era. Solo sé que cada vez que conduzco de noche y escucho un golpe en el techo, me invade el mismo terror que aquella vez. Y temo que, tarde o temprano, la bruja del camino vuelva a subirse a mi autobús.